Bienvenidos a En Vínculo, el podcast cristiano para una crianza basada en el vínculo y las necesidades. Queremos entender el corazón de los niños, llegar al corazón de los padres y ver a Dios con nuevos ojos. 5 jóvenes madres, entre ellas educadoras y trabajadoras sociales, pero sobre todo que aman a Dios, comenzaron este podcast en septiembre de 2020 en Alemania y con mucho amor están haciendo todos los esfuerzos necesarios para compartir con ustedes estos episodios. Mi nombre es Evelyn Urrutia, soy de Guatemala, estoy casada y tengo una hija de 6 años y soy la voz para los episodios en español. Le deseamos las bendiciones de Dios mientras escucha el primer episodio, así que comencemos. Imagina la siguiente situación. Estás de camino a casa después de 10 largas horas de trabajo duro, completamente agotada y cansada. De hecho, ya no tienes energía ni para preparar la cena, así que tu plan es llegar a casa y caer en la cama. Pero de repente descubres un polluelo de pájaro justo al lado de la puerta de tu casa. Al parecer, se ha caído de su nido. No hay rastro de la madre. Intentas devolver el polluelo a su nido, pero poco después salta y vuelve a caerse en el suelo. Está temblando y parece completamente angustiado. Tú sabes que morirá congelado en el suelo durante la noche o que se lo comerá algún otro animal. ¿Qué pasa dentro de ti en ese momento? ¿Dejarías al polluelo ahí tirado porque estás demasiado agotada para preocuparte? ¿O te acomodarías en tu casa porque el polluelo ha vuelto a saltar por sí mismo, siendo entonces él mismo el culpable? Es muy probable que no, porque ese polluelo débil y necesitado ha conseguido liberar en ti una energía que antes no parecías tener. El intenso sentimiento de solicitud y compasión tal vez te mueva a llevarte el polluelo a casa, darle calor, intentar alimentarlo y darle todos los cuidados que necesita. En este primer episodio, lo que queremos transmitir es cómo nos mira Jesús a nosotros los humanos, cómo nos enfrenta a nuestra naturaleza caída, que es con cuidado, compasión, pero sobre todo con apego. Además, este episodio también trata sobre las necesidades con las que Dios nos creó y lo que ocurrió en nuestra mente a causa de la caída. Puede ser un poco teórico al principio, pero es importante entender la base. Entraremos en más detalle en los siguientes episodios, pero en este se tratará únicamente de obtener la visión correcta de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque lo que vemos en nuestro hijo decide cómo reaccionamos ante él. Los lentes que llevamos puestos cuando miramos a los demás deciden cómo pensamos de ellos y cómo tratamos sus defectos y debilidades. Nuestra visión de las personas determina incluso cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo vemos a Dios. Dios es el alfa de este universo. Eso significa que Él es el cuidador y proveedor. No puede darnos otra cosa que no sea la bondad, porque esa es la esencia de su carácter. También es su ley sobre la que sostiene el universo. Romanos 13:10 dice: el amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Aquí podemos ver los dos componentes de lo que está hecho el hombre: de la tierra, es decir, de la materia que forma el cuerpo, y del aliento de Dios, ese aliento que forma al hombre interior, es decir, el carácter, los sentimientos, los pensamientos y las decisiones. También es el potencial que Él ha puesto en cada uno de nosotros para llegar a tener una personalidad única, hermosa y madura. Dios hizo a los seres humanos a su imagen como hombres y mujeres, porque Dios es amor, y el amor solo puede desarrollarse a través del vínculo. Nosotros, al igual que Dios, somos seres relacionales. Podemos ver esto también en el hecho que después de crear a los seres humanos, Dios creó un séptimo día, que es el sábado.
Este día era exclusivamente para la comunión entre los seres humanos y su Creador. El hombre no fue creado para trabajar incesantemente, funcionar, obedecer o cumplir órdenes ciegamente. Su mayor necesidad es la relación. Así lo confirman también las últimas investigaciones psicológicas y de neurociencia. Y precisamente por eso hay un tercer componente que completa al ser humano en su existencia. En varios lugares de la Biblia se habla de que los seres humanos somos una morada, un templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en nosotros, es decir, relacionarse siempre con nosotros. ¿Y qué efecto tiene esa relación en nuestro corazón? Según Romanos 5:5, el Espíritu Santo derrama en nosotros la esencia de su carácter, que es el amor. Pero, ¿acaso no hemos sido creados perfectos? ¿Por qué entonces necesitamos la relación con Dios si Él ya ha puesto todo el potencial dentro de nosotros? Pues bien, el amor no es un chip que Dios haya implantado en nosotros. No se impone a los seres humanos. El amor solo puede desarrollarse y crecer en una relación voluntaria basada en la confianza. El potencial de amar está allí, pero es como Jesús lo describió, como una semilla de mostaza y debe crecer. Wolfgang Bergmann escribe en su libro Disciplina sin miedo: los seres humanos son únicos porque no solo responden al amor, porque los gatos y los perros también lo hacen, pero para los humanos ese amor es necesario para crear su individualidad o un ser propio, un yo maduro. Como criaturas e hijos de Dios, necesitamos su amor inagotable para llegar a ser nosotros mismos, para desarrollar nuestro potencial. Todo ser humano depende de una fuente externa de amor para desarrollar su personalidad verdadera, única y madura. Así, un carácter puro y noble también crece en el vínculo y la confianza en Dios. Puede sonar un poco negativo que los seres humanos seamos totalmente dependientes de Dios, pero es una dependencia sana que también se explica en la teoría del vínculo que dice: un niño solo puede crecer y desarrollar su independencia por medio de una sana dependencia del adulto que lo cuida. Dios dio al hombre el poder de gobernar sobre los animales y le dio la responsabilidad sobre el jardín del Edén. Gobernar, según el principio ágape, significa cuidar de los animales y de la naturaleza, nutrirlos, protegerlos y preservarlos. A partir de su relación con Dios, creció en los primeros seres humanos el impulso interior de cuidar de los demás y de realizar algo por sí mismos. Y precisamente esto pudieron vivir en el jardín del Edén. El objetivo de Dios era que los seres humanos gobernaran en armonía con Dios sobre esta tierra por sí mismos, y no que los seres humanos simplemente ejecutaran las órdenes de Dios sin parar y sin libertad de tomar decisiones. Si Dios hubiera creado criaturas sumisas y sin voluntad propia, no habrían tenido la libertad de pecar. Pero el amor solo puede expresarse cuando hay libertad de elección. Dios asumió todos los riesgos, porque su carácter es el amor ágape, y ese amor se basa en la libertad. El vínculo y la independencia son las dos mayores necesidades del ser humano. Johann Goethe lo dijo apropiadamente de la siguiente manera: los hijos deben recibir dos cosas de sus padres: raíces y alas. Y esto es exactamente lo que Dios hace. Él proporciona raíces profundas de apego y al mismo tiempo nos da la oportunidad de satisfacer la necesidad de autoeficacia y autonomía. Estas son solo dos de las muchas necesidades humanas, pero si solo se satisfacen estas, se puede crecer interiormente. Pero,
¿Qué pasó después de que Dios creara a los humanos y se vinculara con ellos y todo estuviera realmente bien? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva más tarde en el árbol del conocimiento? Puedes leer el relato completo en Génesis 3 del 1 al 5. Aquí lo vamos a parafrasear. ¿Por qué Dios lo prohíbe todo? ¿Quiere ocultarte algo? ¿Quiere mantenerte pequeña e ignorante? No te ama tanto como crees. Mejor no confíes en Él. Si comes del fruto, seguirás viviendo bien y no necesitarás de Él, porque Él solo quiere tenerte bajo su control. Vivirán y entonces sabrán por fin quién es realmente el malvado aquí. La oferta de Satanás era poder vivir sin Dios y su ley de amor ágape, y estar mejor sin Él. La gente ya no tendría que depender de nadie, y en cambio viviría con sus propias fuerzas. ¿Qué había hecho la serpiente aquí? Primero presentó a Eva una imagen de Dios muy diferente a la que ella conocía. El carácter de Dios ahora tenía arrugas y sombras, y cuanto más pensaba en ello, mayores eran sus dudas sobre el carácter de Dios y su fe en su infinita bondad desaparecían. ¿Tenía razón la serpiente y no se podía confiar en Dios? En este punto, Satanás atacó tanto la imagen de Dios como el profundo vínculo que había entre Eva y Dios. Segundo, le dio a Eva una imagen muy diferente de sí misma. Eva, según la serpiente, no era amada como había creído. Probablemente era una marioneta de Dios. Ya no tenía el valor ante Dios que siempre había sentido y del que estaba segura. Satanás le inculcó la duda si realmente tenía dignidad ante Dios y si él confiaba en ella. En cambio, Eva creyó que debía confiar más en la serpiente que quería darle la verdadera libertad y dignidad. Eva dejó que la duda creciera en su interior en lugar de rechazarla. Ella había recibido todas las pruebas del amor ágape de parte de Dios. Sin embargo, eligió dudar. ¿Qué crees que sucede dentro de una persona cuando cree en las declaraciones de Satanás? Las consecuencias en Génesis 3 incluyeron algunas de las siguientes. Una de ellas fue que Eva desconfiara de Dios y así se separó de su fuente de vida y amor. Sin esta fuente, ella no podía vivir eternamente, ni podía crecer en el amor. Ya no estaba conectada con el tercer componente vital, que es el Espíritu Santo. Cerró la puerta de su corazón a Él. Y así, el carácter de Dios, en otras palabras, su ley de amor ágape, ya no estaba escrita en su corazón. Otra consecuencia fue que al comer la fruta, surgió en ella por primera vez un sentimiento de separación. Para entender este punto en profundidad, nos gustaría referirnos a los hallazgos actuales de la investigación cerebral del canadiense psicólogo y doctor en neurociencia Gordon Neufeld. Él explica que la principal tarea del sistema límbico, es decir, de nuestro cerebro emocional, es transformarnos en personas maduras. Pero la desconexión es precisamente lo que impide que las personas lleguen a ser maduras. Por eso, lidiar con la separación es una de las tareas centrales del sistema límbico. Los seres humanos nunca fueron diseñados para la separación, solo para el vínculo. El sistema límbico intenta restaurar y mantener ese apego, este vínculo entre nosotros y los demás. Cuando se produce la separación, intenta resolver el problema y enfrentarse a él. Esto ocurre a través de 3 emociones principales, las cuales son la alarma, la frustración y el deseo de cercanía. Con la alarma nos hace conscientes de que algo va mal. Con la frustración
libera energía en nosotros y nos mueve a cambiar algo de la situación. Y en el anhelo de cercanía nos mueve a buscar y a restaurar el vínculo. Según la persona y la situación, estos sentimientos se expresan en diferentes grados. Tienen un propósito importante. Sin embargo, cuando este propósito no se consigue y no hay forma sana de manejar estas emociones, surge de ellas un comportamiento problemático. Según Gordon Neufeld, son incluso la raíz de todo comportamiento destructivo. Esto significa que la separación de Dios que experimentó Eva provocó en ella y también en nosotros sentimientos de alarma, frustración y el anhelo de cercanía. Una consecuencia más fue la autoestima de Eva. Su dignidad y toda la forma de pensar sobre sí misma quedaron completamente destruidas. Y en ese momento nació el ego. Todo ser humano tiene la necesidad natural de ser amado y valorado. Y en su relación con Dios, Eva siempre estuvo segura de su precioso valor y la necesidad fue satisfecha. Pero cuando esta necesidad no se satisface, la mente humana intenta automáticamente de protegerse y aumentar su propio valor. Es decir, prácticamente amarse a sí misma en primer lugar. Y este es el fundamento del egoísmo. El egoísmo es una consecuencia natural de no ser amado y valorado. Y no como se suele suponer, que es por ser amado en exceso. El enfoque de Eva y toda su energía se dirigían ahora a cubrir el vacío interior que había aparecido de repente. Ahora ella ya no podía hacer que Dios cubriera ese vacío, porque se había aferrado a una imagen falsa de él. Por supuesto, Eva no quería ser engañada y controlada. El hombre no fue creado para ser manipulado, y uno de los instintos sanos y normales en nosotros es resistir la coerción percibida. El único problema aquí es que Satanás mintió. No es Dios quien quiere ejercer el control, sino el enemigo. Como Eva tenía ahora una imagen retorcida de Dios dentro de su cabeza, ya no quería respetar los límites que Dios había establecido para su propia protección y la de los demás. Ahora intentó ser independiente y tomar para sí misma lo que necesitaba. Satanás le quitó a Eva todo lo que necesitaba para sentirse realizada y feliz. Ante todo, le quitó crecer en el amor de Dios, pero también su autonomía y libertad. De este modo, se vio impulsada a pensar de forma egoísta. Seguía teniendo las mismas necesidades válidas, pero se sentía inclinada a buscar su satisfacción en cualquier parte, pero menos en Dios. Finalmente, Satanás le ofreció a Eva una forma tentadora de ser feliz. Podía comer del fruto y llegar a ser como Dios, independiente del amor de los demás. Este fruto le prometía la satisfacción de sus necesidades y al mismo tiempo sería capaz de liberarla de ese Dios tiránico que ahora ella pensaba que era. Eva creyó la mentira y comió del fruto, y también se lo dio a su marido. El gran trauma de la separación de Dios nos ha quitado la posibilidad de desarrollar nuestro verdadero potencial. Nos ha quitado nuestra identidad. Este ejemplo lo describe muy bien. Un niño se desarrolla en el vientre materno como uno con la madre. En el vientre materno escucha sus latidos y se identifica con ella. El proceso de desprendimiento de la identidad de la madre y el desarrollo de la propia personalidad se produce en los primeros años de vida y no se completa hasta entre los 5 y 7 años. Entonces, ¿qué ocurre cuando un recién nacido se separa definitivamente de su madre?
Se puede pensar que un bebé no se da cuenta de nada o que posiblemente puede extrañar a su madre. Pero con el conocimiento previo de que era uno con la madre, la ciencia dice, un bebé se pierde a sí mismo, ya no sabe quién es, se siente mal en esta vida y su grito de apego no se ve satisfecho. Un traumatismo tan temprano conlleva a una serie de graves consecuencias en la vida del niño. Tanto posibles trastornos como mal desarrollo y mecanismos de defensa que no se pueden abordar todos por el momento. En este ejemplo, solo quiero mostrar una fracción de lo que significa para nosotros los humanos estar separados de nuestro padre o madre y cuántos desarrollos indeseables se producen en nosotros. Desde que hemos dejado el principio vital de Dios y su amor ágape, entonces solo nos queda el amor ganado, que es aquel por el cual trabajamos para conseguir respeto, aprecio y todas esas cosas. Tenemos que trabajar por ese amor, pero nunca será suficiente para nosotros, porque el cerebro humano necesita un amor que no tenga que ganarse. Gordon Neufeld dice, se supone que los niños no deben ganarse nuestro amor, sino que deben descansar en él. Esto no es como el amor mundano. El amor de Dios se nos da para que descansemos en él y maduremos en ese descanso. El amor mundano es un trabajo. A lo largo de nuestra vida, casi toda nuestra energía se utiliza para buscar el apego, y nuestro cerebro no puede desarrollar la plena madurez al buscar el amor de esa manera. Dios conoce nuestro problema y sabe que sin el vínculo con Él no somos capaces de madurar del todo, de amar, de comportarnos con madurez y de cumplir así la ley del amor. Por eso, ve a cada persona con ojos de compasión, incluso al peor pecador. No mira al hombre con ojos de rechazo o ira. Tampoco se avergüenza de nuestro comportamiento. Para él, el valor del hombre es sencillamente por existir, por ser un ser humano, y su amor por él es constante. Ahora bien, surgen dos preguntas. ¿Hay alguna manera de invertir esto? ¿Y qué significa esto para mi trato con la gente? Ty Gibson, en su libro El Hijo, dice que la redención permite restaurar el vínculo entre el hombre y Dios, devolvernos la libertad y restaurar nuestro mejor yo. Entonces, la redención es la respuesta. Jesús satisface nuestras mayores necesidades y así volvemos a ser libres para crecer. Jesús nos muestra muy claramente cómo trata a los pecadores perdidos, o sea, a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. A la adúltera que un día fue llevada ante él, le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Jesús le dio amor y aceptación incondicional, perdonando su pecado incluso antes de que ella se lo pidiera. La conclusión es, escucha muy bien, el castigo no puede eliminar el pecado. Solo el amor y la gracia dan poder para cambiar. Por lo tanto, no tiene sentido decirle a un niño o incluso a un adulto que es egoísta o malvado que debe de pedir perdón. Esta actitud condenatoria hacia el hombre nunca despertará en él un auténtico deseo de acercarse a Dios, sino que solo provocará resistencia o miedo. Por lo tanto, la redención y educación son la misma cosa. Surge otra pregunta. ¿Cómo educamos en el vínculo? ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo se tira al suelo gritando porque no le dan chocolate para desayunar? ¿O cuando nuestro hijo no quiere compartir sus juguetes? ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo le pega a otros niños? ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo nos insulta? Se trata de una serie de preguntas difíciles
a las que esperamos dar respuesta en el transcurso de los episodios, pero el principio básico aquí es siempre el mismo. Nuestro hijo necesita el vínculo para poder comportarse de forma diferente. Necesita el vínculo para construir su autoestima, para manejar sus sentimientos y necesitan el vínculo para poder desarrollar una profunda confianza en nosotros y en Dios. Ty Gibson, en su libro Seeing God with New Eyes, dice que Jesús nos llama a tratar a las personas que se portan mal como si fueran buenas personas. Debemos amarlas, orar por ellas, perdonarlas y no condenarlas. Todo esto lo haremos no después de que se hayan arrepentido o hayan cambiado, sino antes, porque esto está de acuerdo con la naturaleza de Dios. Incluso antes de que nos alejemos del mal, Él nos ama, nos bendice y nos perdona, sin que nosotros movamos ni siquiera un solo dedo. Al fin y al cabo, Él sabe mejor que nadie que sin su amor no somos capaces de actuar de forma diferente. Él nos comprende y ve en cada uno de nosotros el potencial que puede desarrollarse a través de su amor. Ellen White escribió en su libro La Educación lo siguiente: la educación y la salvación son una sola cosa en el sentido más elevado. Jesús nos da apego para que la ley del amor pueda madurar en nosotros. Lo mismo ocurre con nuestra relación con nuestro Hijo. Por supuesto, como seres humanos pecadores, solo podemos dar apego y amor hasta cierto punto. Por eso es importante que como padres establezcamos un vínculo con Dios. Y al mismo tiempo es importante guiar a nuestro hijo hacia la verdadera fuente divina de amor. Y en todo esto debemos de recordar, a pesar de todo el amor, nuestros hijos tienen la libertad de dudar o de decidir en contra de nuestro amor por Él o el de Dios. Volvamos a la historia inicial. El polluelo junto a la puerta de la entrada estaba indefenso, angustiado y débil. La culpa de su situación la tenía él mismo. Sin embargo, probablemente despertó en ti un sentimiento de cariño. Mateo 10:29 dice que ningún gorrión cae al suelo sin que Dios lo sepa. Cuanto más se apiada Dios de nosotros los seres humanos caídos. Dios está lleno de compasión y cuidado hacia nosotros. No mira con ira nuestros fracasos, sino que ve en nosotros un polluelo necesitado que no puede sobrevivir por sí mismo. Incluso en las horas más oscuras de nuestros pecados, más concretamente justo en esas horas, necesitamos que Jesús nos abrace. ¿Vemos a nuestro hijo con esos mismos ojos? ¿Qué vemos cuando nuestro hijo tiene una rabieta y arremete contra nosotros? ¿Vemos a un niño necesitado? ¿O miramos su comportamiento con una mirada de crítica y cedemos a nuestro impulso de castigar al niño? ¿Es esta la forma de cambiar que utiliza Jesús? Dependiendo de cómo miremos a nuestro hijo, determina si desencadena en nosotros sentimientos de cariño o de condena. Y esto decide en última instancia nuestro estilo de crianza. La respuesta para la correcta educación de nuestros hijos se encuentra en las palabras de Jesús, que dice: si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Todo en este podcast girará en torno a este vínculo. Y bien, si este podcast ha sido de bendición para ti, pues no esperes y compártelo. Queremos llegar a más personas. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal en YouTube, En Vínculo Podcast, para no perderte ningún episodio. Publicaremos un nuevo tema cada 2 semanas. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos al correo envinculo@mail.de.
Estaremos encantadas de ayudarte. Hasta la próxima.